Iglesia Centro Misionero Belén de Los Ángeles, California presenta su programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Visítanos, estamos ubicados en el 1544 West 6th Street en la ciudad de Los Ángeles, California. Nuestro código postal 90017. En Iglesia Centro Misionero Belén, siempre tendremos un lugar para ti. Ok, Dios les bendiga, buenas noches a todos. Vamos a leer donde dice, donde está esa línea de la línea para abajo. Todos vamos a leer juntos, ¿ok? Dice, número 1. Grasa, 12 gramos. El siguiente. Grasa saturada, 4.5 gramos. Tercero, grasa, no sé qué quiere decir eso, pero 0 gramos. Luego dice colesterol, 5 miligramos. Eso está feo, eso va. El siguiente, sodio, 120 miligramos. El siguiente, carbohidratos, 30.33 gramos. Fibra dietética, 1 gramo. Azúcar, oiga, 27 gramos. Y proteína, 4 gramos. Ahí nada más lo vamos a dejar. ¿Puedes prender la luz, por favor? Todos leímos esto. ¿De qué estoy hablando? De un chocolate. Ahora, seamos honestos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, nos ponemos a leer esto cuando nos regalan un chocolate? Nadie, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que hacemos cuando nos regalan un chocolate? Yo le voy a enseñar. No es lo mismo leer. Usted sabe que está hablando de un chocolate, pero yo lo estoy saboreando. La diferencia es que usted y yo lo leímos, pero en este momento yo lo estoy saboreando, que está dulce, está delicioso, está riquísimo. Vamos con la siguiente foto. Ahí dice, vamos a leerlo. Hay 88 calorías en una porción de Coca-Cola bebida. Grasa, 0 gramos. Carbohidratos, 22 gramos. Fibra, 0 gramos. Azúcar, 21 gramos. Una Coca-Cola no tiene proteína. Gracias. Y lo mismo, usted y yo leímos lo que contiene, lo que dice aquí en la Coca-Cola. Pero yo he visto, la mayoría de los hermanos cuando nos dan una Coca-Cola nunca nos podemos a leer. Lo que hacemos es esto. I know this is kind of mean, but this is my way. Sorry, my crazy ways. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque vamos a leer un pasaje que estoy seguro que la mayoría de los pastores, la mayoría de los líderes, la mayoría de las iglesias han leído este pasaje y hemos escuchado este pasaje, pero muy pocos han saboreado este pasaje. Abre su Biblia en el libro de Hechos capítulo 3, porque no es lo mismo leer, y estoy seguro que hemos leído, hemos escuchado, es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero muy pocos hemos saboreado. Hechos capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo
que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hasta ahí. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Señor, es un privilegio. Te honramos a ti porque tú eres digno. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Y gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Pedimos, Señor, que en esta hora, a través de tu Espíritu, Señor, prepares nuestra mente y nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos oídos para oír, Señor. Prepara nuestra mente, Señor, y un corazón que conteste, Señor, a tu llamado, Señor, al que tú nos vas a hacer. Gracias te doy ahora, Señor, como ministro tuyo. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo para impartir, para exponer, para enseñar esta palabra, porque sin ti nada puedo hacer. Y toda la honra, toda la gloria te la doy a ti, mi Dios, porque tú eres digno. Amén, amén y amén. Primero, ¿qué es un milagro para usted? Aquí vamos a ver, vemos que aquí sucedió un milagro. Es un milagro que sucede después de que el apóstol Juan y Pedro iban a subir al templo a orar, a la hora novena, que eran 3 de la tarde. Ellos iban para el templo, y de camino hacia el templo se presenta este hombre. Dice que desde que nació cojo. Imagínense, 40 años aproximadamente tenía este hombre, y por 40 años no ha podido caminar. Por varios días, no sabemos cuántos días, pero por varios días lo llevaban al templo a pedir limosna, que era la casa de Dios. Y sucede el milagro. Claro, esto es a través del Espíritu Santo que obró en la vida de este hombre. Pero número uno, quiero hablar un poco acerca de los milagros, porque muchas veces no doy crédito a cuando se dice milagro, porque no dice la palabra del Señor. Pero hoy yo quiero enseñarle a través de la palabra cuándo y por qué Dios hace un milagro y por qué Dios no hace un milagro. Porque se cuestiona muchas veces: ¿por qué no sucede el milagro? ¿Por qué no sucede el milagro? ¿Quién tiene la culpa? ¿El que necesita el milagro o el que está hablando del milagro? Y esto vamos a ver en la Biblia, cómo la Biblia nos enseña. Número uno, milagro es una intervención sobrenatural en el mundo que aporta una revelación singular, única, de la presencia y el poder de Dios. Un milagro sucede cuando el ser humano ya no puede hacer nada. Entonces interviene Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Este es un milagro. Un milagro sucede, gracias. Mire qué bendición. Un milagro sucede cuando el ser humano ya no puede hacer nada. Hay veces que Dios no va a hacer, por más que usted pida, porque hay cosas que nosotros lo podemos hacer, y Dios va a esperar que nosotros actuemos para que Él actúe. Dios no va a obrar si sabe que nosotros lo podemos hacer, porque Dios siempre quiere que nosotros actuemos, que nosotros hagamos, que nosotros vayamos a través de por un milagro. Entonces, un milagro es la intervención divina ante la dificultad del ser humano. Eso, y si usted lee la Biblia, ahí está la Biblia. Hay tantos acontecimientos de milagro, pero si usted analiza, cuando Dios hace un milagro es porque el ser humano ya no podía. Por ejemplo, Lázaro, el hombre no podía levantarlo. Era imposible para el ser humano, pero para Dios sí era posible. Pero hay milagros que Dios no lo va a hacer, no porque Él no quiere, sino porque vamos a ver ahorita. Primero quiero que abra su Biblia. Bueno, ya abrió su Biblia. Vamos a ver, número 1, Marcos capítulo 6, versículo 5. Y yo le digo esto porque para no cometer errores que muchas veces se cometen. Marcos capítulo 6, versículo 5.
Mire, el capítulo 6, versículo 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndolo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Hijo del Dios Padre. Dice que no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto uno por ahí. Ahí está. ¿Por qué entonces no hizo un milagro? Era el Hijo de Dios. ¿Acaso hay algo imposible para él? Por eso yo, cuando le voy a hablar de milagros, siempre me va a escuchar decir que sea la voluntad del Señor, porque aún Jesús no hizo un milagro aquí. Y nunca le voy a hablar de milagro, porque hay veces que Dios no va a hacer el milagro hasta que nos enseña una lección. Número 1, Jesús no pudo hacer un milagro aquí a causa de la incredulidad. Tiene mucho que ver el que necesita el milagro. Muchas veces yo hablo de milagros, yo creo, si yo le voy a hablar de milagros es porque yo creo que Dios puede hacer un milagro. Si no, yo no vendría a hablar de milagro. Pero tiene mucho que ver la persona que necesita el milagro. Y aquí, porque ellos no tenían fe, eran incrédulos. Por eso Jesús no hizo el milagro en este pasaje. Otro, segunda de Timoteo, capítulo 4, y esto es el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Al 19 dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Aquí el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y envía saludo a los hermanos que habían trabajado con él. Y dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ahora, el apóstol Pablo era un hombre usado por Dios en milagros, en sanidades. El apóstol Pablo era el hombre más importante después de Jesús en esta tierra. Dice que no pudo, no se sanó. Trófimo. Imagínense qué nombre, si aquellos que quieren buscarle un nombre a su hijo, ahí hay Trófimo, Trofimito. No pudo hacer un milagro, lo dejó enfermo. Hay veces que Dios no hace el milagro. Ahora, yo sé que usted, pero yo, hermano, yo estoy enfermo y quiero ese milagro. Sí, claro que sí, yo también necesito un milagro. Por eso yo nunca le voy a decir, porque yo no creo, y le voy a ser honesto, de acuerdo a la palabra, yo no creo, usted confiese que va a recibir su milagro. Confiéselo, es bueno ser positivo. Pero usted sabe si Dios se lo va a dar o no se lo va a dar. Una cosa es confesar con fe y otra cosa es actuar con fe. El apóstol Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Una cosa es confesar con mis labios, otra cosa actuar. Le voy a poner un ejemplo bien raro que pongo, pero yo sé que sí funciona. Yo estoy soltero y le pido al Señor una esposa. La muchacha que me gusta, yo le digo al Señor, esa va a ser mi esposa. Y yo confieso con mis labios, y que venga alguien y me dice, ¿te gusta ella? Sí, me gusta. Confiesa con tus labios que esa va a ser mi esposa. Entonces yo digo, como yo tengo fe, Señor, que sea mi esposa, esa va a ser mi esposa, por fe creo. Ahora, analicemos. La muchacha que me gusta, ella busca del Señor. Ella se consagra para el Señor. Ella lee la palabra. Ella viene a la oración. Pero el hermano Valentín, en lugar de venir al culto, se va a ir al cine. Cuando hay ayuno, se queda en la casa. Cuando no está en la iglesia, anda hablando con otras muchachas. ¿Qué usted cree? Yo confieso por fe que ella va a ser mi esposa. ¿Usted cree que el Señor me va a dar esa mujer? Pero mi fe es que ella va a ser. La fe sin obras es muerta. Número 1, Dios es justo. Si esta mujer se consagra, se guarda para el Señor, le va a dar a un hombre que ella se merece, un hombre que se consagra, que trabaja para el Señor, que ama a Dios. No le va a dar a un charlatán que solo viene de vez en cuando. Le va a dar un hombre
que se merece esa mujer. Entonces, una cosa es confesar y otra cosa es actuar. Un predicador le dijeron, se fue a predicar a un lugar, y antes de predicar le preguntaron ¿cómo te sientes? Y él dijo, estoy enfermo. Y el brother que le dijo, no lo confieses, no lo confieses. Y él le dijo, entonces ¿qué quieres que te diga? ¿Que te miente? Una cosa es tener fe, ser positivo, otra cosa es exagerar, espiritualizarlo todo. Porque entonces de nada serviría que nosotros actuemos, porque lo que enseña la palabra es, Dios actúa, Dios obra, pero tenemos que entender cuándo, dónde y cómo Dios va a actuar. Dos pasajes en donde Jesús no pudo hacer, uno donde Jesús no pudo hacer un milagro. El apóstol Pablo no pudo hacer un milagro. Dice que dejó a Trófimo enfermo y no se curó. Ahora Dios tiene un propósito. No es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas. No dice unas o algunas. Quizás unas poquitas. Todas. Aún la enfermedad, Dios tiene un propósito de esa enfermedad. Aún las dificultades, las tristezas, Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Tengo una amiga que, if you're gonna see me, God bless you, que tuvo un problema, y ella tenía un problema pero bien grave. En el transcurso de ese problema, ella empezó a orar, no lo hacía antes, porque ella se dormía con ese dolor, se despertaba con ese dolor. Lo único que le quedaba era orar, orar y orar. En el transcurso quizás de 2 meses, ella empezó a hablar en lenguas, que nunca lo había hecho. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado ese problema? Ella nunca hubiera hablado en lenguas. Pero detrás de esa tristeza, de ese dolor, Dios tenía un propósito. Y es lo que yo quiero que entendamos, que todas las circunstancias que pasan, Dios tiene un propósito. Y no se preocupe porque Dios está con nosotros, amén. Dios nos promete paz en medio de la tormenta. No dice paz después de la tormenta, en medio de la tormenta. Aún si está usted en dificultad, en problemas, Dios está ahí, amén. Porque esa es la promesa del Espíritu Santo, de estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Yo sé que esto es un poco difícil de digerirlo, porque estamos acostumbrados al confesar. Pero entonces, ¿y la acción? Si usted lee la Biblia, nunca Dios te manda a hacer algo si tú no haces tu parte. Dios actúa después de que tú haces tu parte, y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, nos damos cuenta de que aquí Jesús y Pablo no pudo hacer milagro. Vamos a otro pasaje, Juan. Ahora, no, con esto no estoy diciendo que usted no hable de milagros. Hable de milagros, porque la Biblia lo enseña. Pero tenemos que también enseñar que a veces Dios no va a hacer el milagro, porque entonces Él es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere, no lo que yo digo. Nosotros somos instrumentos útiles en las manos de Dios, pero Él es el que va a obrar conforme a su voluntad. Juan capítulo 9, versículo 3. Capítulo 9, versículo 1. San Juan capítulo 9, vamos a leer. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Un hombre nació ciego, y como humanos siempre vamos a cuestionar la condición del ser humano. ¿Por qué aquel es así? ¿Por qué aquel es así? ¿Por qué el hermano Valentín está chaparrito? ¿Por qué el hermano Valentín no se ve tan guapo? Siempre vamos a cuestionar ciertas cosas del ser humano. Pero aquí la Biblia nos enseña, no es que tiene la culpa mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis abuelos, sino para que la obra de Dios se manifiesten en la vida de nosotros.
Y aquí sí tenía un problema, tuve un problema yo con esto. Me costó aceptar esto porque, y voy a ser honesto y realista con mis enseñanzas. Yo nací en un pueblo allá, soy de la Cumbre Olintepeque para ser más específico. Y yo le echaba la culpa a todo mundo de mi condición. Porque yo le decía al Señor, ¿por qué no permitiste? Cuando aprendí de los griegos, que eran los hombres más sabios, más inteligentes, dije, ¿por qué no me permitiste haber nacido en Atenas? ¿Por qué no me permitiste haber nacido en Brasil para que fuera un buen futbolista? ¿Por qué no me permitiste haber nacido en Asia para que sea un hombre inteligente? Tuve mucho problema con esto porque yo cuando en mi tierra, en mi aldea, fui abanderado 2 veces. No era tan malo para estudiar. Llegué a Olintepeque, donde ya vienen de San Felipe, de San Andrés, de Chajabal, de La Esperanza, de San Mateo, de todos llegaban ahí. Ya no fui abanderado. Me di cuenta que habían otros más, tenían la mente más rápida, el cerebro más rápido, y esto es científicamente comprobado. Y yo lo comprobé porque mi maestro de física fundamental se llama, él nos daba 10 puntos extra. O sea, en el trimestre era 100 puntos para que tú seas el mejor estudiante, tenías que sacar 100. Pero por si nosotros los que sacamos 50, él daba 10 puntos extra en el trimestre para que llegáramos a 60, y aunque raspado, pero pasábamos. Pero ¿cómo se obtenía esos 10 puntos? Él hoy enseña un ejercicio, lo aprendimos. El siguiente día cuando viene, ok, punto extra, los primeros 10 que terminan primero, les voy a dar un punto extra. Él pone ahí en el pizarrón. Y habían 2 muchachos que eran pero rapidísimo. Apenas el maestro termina, ellos ya iban detrás de él, ya terminé. Y yo apenas estaba empezando. Le voy a decir, nunca les pude ganar a estos 2, eran 2 muchachos. Y eso a mí me costó porque yo me sentía inferior. Tenía problemas con eso. Yo siempre me sentía inferior acerca de aquellos. Vine a este país, me fui a la escuela. Y ahí en la graduación miraba paisanos míos y decían, ya lo hice, lo logré. Y hay una frase que se usa aquí, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Empecé a estudiar. Me di cuenta que sí era posible. Se me entró eso en la mente de yo querer ser mejor estudiante de mi clase. Habían de todo Centroamérica, de México, de otros países allí en mi clase. 5 veces me dieron diploma de honores porque era el mejor estudiante. Ahora, no es con mi fuerza, le voy a ser sincero. Yo cuando venía a la iglesia le decía a Dios, Señor, dame inteligencia. Tenía una dificultad, quizás no tenía el cerebro muy rápido como muchos, pero tenía el Espíritu Santo que me iluminaba, que me ayudaba, que me motivaba. Entonces, desde ese entonces se me quitó ese complejo porque vi que no es porque Dios me quiso castigar. Yo le reclamé a Dios. Y dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me diste dinero para estar en una mejor universidad? Pero cuando llegué en este versículo dije, es para que la gloria de Dios sea vista en nuestras vidas. Muchas cosas no se nos van a dar, no porque Dios no quiere, porque Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y para que toda la honra y toda la gloria sea para Él. Dice que este hombre era ciego de nacimiento. Y muchos, yo le echaba culpa a mi papá, le echaba la culpa a mis abuelos, si hubieran hecho esto, si hubieran hecho esto. Culpaba a medio mundo. Culpo al gobierno de mi país, ¿por qué no da mejores escuelas? ¿Por qué no da educación? Pero un día me puse a analizar, dije, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera nacido en Atenas? Pero soy perezoso, estoy en la casa, no hago nada, no quiero hacer nada. De nada hubiese servido hubiera nacido en Europa, con ojos azules, con cabello canche y todo eso, si soy una persona perezosa, porque a eso a Dios no le agrada. Pero aunque haya nacido en Chosacá, en Chirrenosh y todo, pero si soy una persona que honra a Dios, que busca a Dios, Dios puede usar a aquellos que aún no tienen ningún conocimiento humano, porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Ahora, hablé del milagro, pero
siempre quiero hablar, voy a ir al libro de Hechos porque ese es mi enfoque, nomás quería enseñarles eso. Hechos capítulo 3, donde leímos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Ahora, este hombre se le conoce, la palabra usada para esta persona es una persona discapacitada. ¿Y qué es una persona discapacitada? Se dice de la persona que padece alguna limitación en sus facultades físicas que le impide realizar actividades de una vida normal. Oiga, ahora la otra, definición dice, una discapacidad puede ser visual, auditiva o incluso mental. Hay discapacidades de la mente. Y ahí es donde yo tengo un poco de problema. ¿Por qué? Quiero hacer claro, no quiero ofender a nadie. Si alguien tiene una discapacidad física, no lo hago para ofensa, pero nosotros todos tenemos las dos manos, tenemos los dos pies, nos podemos mover, podemos hablar, podemos pensar, podemos ver. ¿Qué nos impide hacer las cosas para Dios entonces? ¿Usted es una persona normal, sí o no? Yo soy una persona normal. Tengo problema con esto porque quizás en el tiempo más atrás se nos predica que no es necesario prepararse. Pero si usted lee la Biblia, Dios tuvo a un Daniel, Dios tuvo a un José, Dios tuvo a Moisés, que fue preparado en la filosofía de Egipto. Era una persona sabia. No, yo no creo y no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que no hay que prepararse porque somos cristianos. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que prepararnos porque somos nosotros el día de mañana que vamos a defender la fe cristiana. Todo lo voy a dejar en las manos de Dios. No, Señor, usted y yo tenemos que prepararnos. Para eso nos envió, porque somos embajadores de Dios para defender su palabra y la fe que nosotros creemos. Por eso digo, muchas veces porque tenemos una discapacidad mental y no nos preparamos, no podemos hacerlo. Yo estoy seguro que hay algunos que quizás no pueden leer y es entendible, pero nosotros, la mayoría, podemos leer, podemos entender, podemos analizar. ¿Por qué le digo? Si usted lee Proverbios, vamos a ver Proverbios capítulo 2. Y se me quitó ese complejo a mí porque leí la palabra del Señor. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 2, versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién viene la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento? ¿De quién viene? Nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros, siendo malos, queremos darle lo mejor para nuestros hijos, mucho menos nuestro Padre, que su naturaleza es amor. No es que quiere dar amor, es amor. ¿Qué no nos puede dar a nosotros Dios? El problema es que nosotros no actuamos. Y Dios no va a dar si usted y yo no actuamos. Tenemos que actuar. Ahora, conocimiento, inteligencia y sabiduría son diferentes. Conocimiento, dice, nociones, datos o ideas que se conocen de una determinada ciencia o materia. Por ejemplo, yo en la computadora no tengo mucho conocimiento, ese es conocimiento. Y si no tengo conocimiento, soy una persona, se me fue la palabra, pero y la inteligencia es otro. Ahora, ¿quiénes de aquí son inteligentes?
Todo ser humano es inteligente. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Inteligencia es facultad de entender, de comprender la inteligencia. De comprender. La inteligencia distingue al ser humano de un animal. ¿Qué es lo que lo hace a usted inteligente? Porque usted piensa, usted razona, los animales no. Entonces, todo ser humano somos inteligentes porque somos hijos de Dios. Ahora, la sabiduría y Proverbios dice que es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No todos son inteligentes, no todos son sabios, pero sí todos somos inteligentes. No todos tenemos el conocimiento, pero sí todos somos inteligentes. Hay una diferencia de ser sabio, tener el conocimiento. Inteligente, todos somos inteligentes. Aunque algunas veces quizás usted escuchó esta frase, que no sirves para nada, pero eso no es cierto. Porque entonces esto no sería cierto lo que dice Proverbio de Jehová. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo proviene de Dios. Ahora el apóstol Santiago dice, si alguien es falto de sabiduría, pídeselo a Dios, que Él lo va a dar sin medida. Pídeselo. El problema es que no lo pedimos. Nos quedamos con los brazos cruzados y todo se lo dejamos a Dios. Dios sabe qué va a hacer. No. Usted y yo estamos aquí para hacer las obras, pero es el Espíritu que obra a través de nosotros para que Él se dé a conocer al pueblo. Ahora, hasta ahí estamos bien, que todos somos seres inteligentes. No todos somos sabios. Aquellos que no honran a Dios no son sabios de acuerdo a la Biblia. No todos tenemos el conocimiento, somos ignorantes en ciertas áreas. Ignorante es no tener el conocimiento de algo. Por ejemplo, en la radio pues yo soy ignorante porque no puedo usar esas cosas. No tengo el conocimiento. Cuando se le dice si usted es ignorante en cierta área, no se ofenda. Simplemente le están diciendo no tiene el conocimiento. Ahora Mateo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pedid y se os dará. Buscad. ¿Cómo nosotros podemos obtener la sabiduría? A través de la palabra. ¿Cómo nosotros podemos obtener el conocimiento? Enfocarnos en esa materia que queremos aprender. No va a venir por arte de magia. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Si usted quiere tener el conocimiento de algo, tiene que enfocarse en lo que quiere aprender. Ahora dice, por eso ahí en el versículo 4, ahí en Proverbios 2 dice, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Está hablando de la palabra del Señor. Si de Jehová viene la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, de Jehová viene. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a hacer una pregunta al cual creo que ¿cuántos de los que estamos, o quiénes de los que estamos aquí, por lo menos leemos 10 minutos la palabra todos los días? 3, 4, 5. Queremos la sabiduría de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Si como a plata la buscares y como a oro escudriñares. No vamos a ser personas sabias, tener el conocimiento, si nosotros no leemos la palabra del Señor. Somos inteligentes, sí. La sabiduría viene de Dios, pero el conocimiento tenemos que buscar. Hubo un tiempo en que allá cuando hicieron el asfalto allí en mi tierra, los trabajadores que usaban las maquinarias se les salieron unas piedras que brillaban. Eran brillosas las piedras y ellos dijeron es oro. Yo tenía como 8 años en ese entonces, con mis botas rojas me fui.
toda la gente de ese pueblo estaban metidos en el lodo porque queríamos ese oro. La palabra del Señor dice: si como a plata la buscares, esto es mejor todavía que el oro. Esto nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia. Es cierto, usted y yo no tenemos años de estar en la escuela, no fuimos, muchos no fueron a la escuela. Pero ahí es donde Dios va a intervenir, porque ante la dificultad humana el poder de Dios se manifiesta. Muchos nacimos así, quizás no tuvimos estudio, pero es para que la gloria de Dios sea vista en nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos que buscar, tenemos que ir para recibir lo que Dios quiere para nosotros. No estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo cuando dice: no importa, no estudies. Es un error, no le haga ese mal a sus hijos usted que está en este país. ¿Quién va a defender el cristianismo en la corte? ¿Quién va a defender el cristianismo en los hospitales? Nosotros no vamos a evangelizar allá. No me diga usted que sí va. Aquellos, el día de mañana, ellos tienen que estar y se tienen que preparar para la gloria de nuestro Dios. Si usted lee la Biblia, usted va a ver hombres sabios, inteligentes, que se prepararon y Dios los usó de acuerdo a lo que ellos estaban preparados. Yo siempre digo: Dios es justo y Dios no es injusto. El apóstol Pablo dice de que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Dios no puede ser burlado. Dios no va a recompensar más que se esfuerza día y noche estudiando, que yo nomás me preparo cuando predico. Eso no sucede, yo no lo creo. Dios es justo y Él paga de acuerdo a lo que uno siembra. Por lo tanto, entre que más nos preparamos, el Señor mejor se va a glorificar en nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos dificultades, impedimentos. Es para que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Salvador, amén, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Ahora vamos ahí en Hechos. Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día de la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. No sabemos por cuántos días estaba ahí, pero él siempre pedía limosna. Y era lo mismo que pedía, pero en el 3 dice: cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él no estaba pidiendo un milagro, porque estaba acostumbrado a recibir una limosna. Muchas veces nosotros queremos lo mismo, pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y el 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ahí tenemos que tener a nosotros, tenemos que ver que aquí lo que les dijo, cuando dijo míranos, ellos querían que fijara los ojos en ellos, pero aquí en este caso no eran el hombre, era fijar la mirada en Dios. Usted y yo siempre tenemos que poner la mirada hacia arriba, porque nuestro Dios está en los cielos. Esto significa que todo lo que hagamos tenemos que pedir la ayuda de nuestro Dios. El 5, entonces él les estuvo atento. Ahora yo quiero, hay una palabra que se usa para esto. Este hombre tenía expectativa. ¿Qué es expectativa? Lo que espera recibir. ¿Qué es lo que usted espera recibir de Dios? ¿Usted espera recibir algo de Dios? Él tenía expectativa. Acuérdese el pasaje que leímos: Dios no pudo hacer milagros, Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente, porque no tenían expectativa, no estaban esperando recibir algo de Dios. Cuando tú esperas recibir algo de Dios, es cuando Dios va a actuar. Si tú no tienes expectativa, ¿cómo Dios te va a dar si tú no estás esperando nada de Dios? Pero estoy seguro que la mayoría estamos aquí porque esperamos recibir algo de Dios. Entonces lo que tuvo este hombre era expectativa, estar atento de recibir algo. ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? Hebreos 11:1 dice, y esta es la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si usted tiene fe, usted tiene que tener una certeza, una seguridad que está esperando algo. Luego dice, la convicción
de lo que no se ve. Tenemos que tener expectativa, esperar algo de Dios, esperar recibir algo de Dios. Dios no va a obrar porque no tenemos expectativa. ¿Cómo Dios me va a dar algo a mí si no necesito, si no lo anhelo, si no lo quiero? Tenemos que tener expectativa. Y estoy seguro que todos tenemos en la mente algo que estamos esperando en Dios. Número 1, este hombre tuvo expectativa. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Esperando recibir de ellos algo. Este hombre siempre era la limosna, siempre era la limosna. Pero este día llegó, un día inesperado quizás por él, pero en ese momento su fe se activó. Él alzó sus ojos hacia arriba y dijo: voy a ver qué es lo que tienen, lo que estoy esperando. Usted y yo tenemos que ver más allá de lo que siempre hemos tenido. Siempre hemos pedido limosna, hablando en un sentido espiritual. Siempre hemos querido la limosna. Pero déjame decirte que Dios no te tiene una limosna. Dios tiene algo grande para ti. Dios te le dando grande para ti. Dios quiere hacer un milagro para ti. Lo que tú no lo puedes hacer con tus fuerzas, Él lo puede hacer. Dice que Él puso su mirada en ellos. La visión. ¿Cuál es tu visión? La visión de nuestro pastor es bien fácil entenderlo. La visión es de adquirir un templo, y claro, nos unimos a esa visión. Pero personal, ¿cuál es tu visión personal? ¿Tú tienes alguna visión? ¿Tienes alguna meta en tu vida? ¿Tienes algún objetivo por el cual tienes que luchar? Si no tenemos meta, entonces ¿cómo vamos a hacer? Sabe que las metas es lo que te hace y te impulsa para que tú sigas actuando y sigas haciendo lo que estás haciendo. Si no tienes un objetivo a dónde llegar, no vas a llegar, no vas a ningún lado. La visión te hace a que tú vayas. Si tú pones una meta, vas a luchar para obtener esa meta. Este hombre tenía visión. Él fijó los ojos en ellos. Y luego dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí sucede el milagro. Dice: no tengo oro. Esto está hablando humanamente. No tengo nada humanamente. No tengo, porque aquí no le predicaron ni tampoco oraron por él. Aquí no están hablando de esto, de que predicarle o orar, nada que ver. Él dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay cosas que nunca se le va a dar a usted. ¿Sabe por qué? Porque quiere Dios obrar en su vida. Porque Dios quiere usarlo tal y como es usted, así Dios lo quiere usar. Muchas veces tenemos esa, la palabra es... esa discapacidad mental. Física no la tenemos, estamos bien, podemos hacer muchas cosas, pero no lo queremos hacer porque aquí en la mente nos dice: no lo hagas, no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces lo ha intentado? ¿Cuántas veces ya lo hizo? Porque usted pone barreras ustedes mismos. Si tenemos a un Padre de donde da la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, ¿por qué nosotros nos limitamos a pedirle a Él? Santiago dice: si alguien es falto, yo necesito esa sabiduría, pero tenemos que anhelarla, buscarla, para que nosotros seamos las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, ahí está lo duro para nosotros, porque Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hasta ahí el hombre tenía fe. Hasta ahí él estaba esperando recibir algo. Ahora actúa Pedro. Pero luego le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por cuánto tiempo no había caminado este hombre? 40 años. Algo que nunca lo había hecho. Pero aquí Pedro le dice: levántate, anda y ve. ¿Por cuánto tiempo tú
Yo no creo en milagros si usted lo ha estado haciendo. Hay cosas, como le digo, que Dios no lo va a hacer, no porque Él no quiere, sino para que el nombre de Él sea glorificado en nuestras vidas. Y ahí es donde yo quiero que usted entienda que hay una parte que el ser humano tiene que hacerlo. Él ya tenía fe, estaba activada su fe, pero ahora Pedro le pide: levántate y anda. ¿Qué hubiera pasado si este hombre le dijo: no quiero, no puedo caminar? Hay cosas que Dios no va a hacer porque quiere que nosotros, y vamos a entender con un pasaje mejor, Juan capítulo 11. Es otro milagro que sucedió. Juan capítulo 11, versículo 11. Versículo 38, la resurrección de Lázaro. Es otro milagro que es bien conocido. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Pregunto, aquí Jesús dijo: quitad la piedra. ¿Pudo Jesús haber quitado la piedra? ¿Usted cree que Jesús tiene el poder de quitar esa piedra? ¿Por qué no lo hizo? Hay cosas que Jesús no lo va a hacer porque sabe que usted y yo lo podemos hacer. Hay cosas que nunca nos vamos a recibir porque Dios tiene que ver nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Aquí Jesús pudo haber sacado la piedra, claro que sí, Él tenía el poder de hacerlo, pero le dijo a los hombres: quiten la piedra. Lo que enseña Jesús es que el hombre siempre tiene que hacer su parte para luego Dios actuar. El milagro es la intervención divina ante la dificultad humana. Cuando un hombre ya no puede hacer, cuando los doctores dicen que no tiene cura, cuando dice que tú no calificas para esto, ahí es donde Dios actúa, ahí es donde Dios va a trabajar, porque yo creo que si Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos, y Él todavía sigue haciendo milagros. Jesús le dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, y mire cómo somos los humanos, siempre vamos a ser así. Aún estando con Jesús, mire lo que dice Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Quién estaba ahí con Marta? Jesús. Pero aún así, todavía, ¿cómo, Señor? Y es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. ¿Por qué, Señor? Si yo no lo puedo hacer. No es que yo no fui para eso. Es que yo nací, mira, con esta dificultad. Hay un impedimento en mí. Aún sabiendo que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento viene de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le impide a usted hacer las cosas para Dios? Y estaba escuchando unas músicas que si yo le hubiera traído algo, usted no va a saber si es cristiana o es mundana. El intro sabe igual que los del mundo y se tocan las iglesias. Yo digo, si tenemos este Padre Celestial, si tenemos un Padre, ¿usted cree que no podemos hacer algo nuevo para Él? 40 años no había caminado este ciego y Pedro le pidió que hiciera algo que nunca había hecho él antes. Haz algo nuevo para el Señor. Actúa para el Señor. Obra para el Señor. No limites tu mente. Es una discapacidad mental lo que tenemos muchas veces que nos impiden hacer las cosas para Dios. Dios busca hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Dios busca hombres comunes para hacer cosas extraordinarias, para que toda la gloria sea para Él. No te limites.
Aquí dice Marta, aún estando como Jesús. Y luego mire la pregunta que estoy seguro muchos sabemos esta pregunta. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es la misma pregunta que Jesús hace. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero tenemos que actuar. Tenemos que hacer las cosas. Tenemos que movilizarnos. Porque Dios no va a actuar si nosotros no hacemos nuestra parte. Este hombre, sin dudar, el cojo de la hermosa, cuando Pedro le dijo levántate y ve, este hombre no esperó, no cuestionó, él fue. Y ahí es donde está lo difícil para nosotros. ¿Cuánto tiempo tú has dejado o has esperado que hacer algo para el Señor y nunca lo has hecho? Hoy es el tiempo para hacerlo, porque Dios está para respaldarte cuando tú das el primer paso. Pero Dios, no, es que Dios no me ha dicho, no, estoy esperando. Nos vamos a quedar esperando y Dios viene. Nunca vamos a hacer nada para el Señor. Acuérdese, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Tus limitaciones son buenas en las manos de Dios. En las manos de Dios usted y yo somos perfectos. Somos seres perfectos y ahora que somos hijos de Dios, somos un tesoro en las manos de Dios. Levante la mano todo aquel que ha corrido la maratón de Los Ángeles. Hermano Chan, ¿alguien más? ¿Por qué no? Porque usted y yo sabemos que si vamos una milla, corremos y ahí nos quedamos. Ahora, le voy a hablar un poco de lo que dice la biología. De acuerdo a la biología, usted y yo que ganamos una carrera antes de llegar a esta tierra. Y no competimos con 2, ni con 100, ni con 300, ni con 500. Competimos con 3 millones. Yo sé que muchos, ¿de qué está hablando? Usted antes de llegar a esta tierra, usted le ganó a 3 millones, que si hubiera sido uno de ellos, usted no estuviera aquí, hubiera sido su hermano que estuviera aquí en esta noche. Pero ahí es donde se cumple la palabra en Efesios, que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahí es donde se cumple esa palabra. Usted no está aquí porque quiso venir, porque Dios quiso que usted y yo llegáramos a esta tierra. Amén. Por eso hay un propósito, hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero tenemos que actuar. Imagínense, 3 millones. Ahí andaba yo. Y quizás me ganaron, ahí iban mis hermanos y yo iba ahí. Pero Dios dijo, ya te escogí a ti. Él me agarró de la mano y me trajo y ¡pum! Llegué. Y ahí fue una concepción. Entonces, ¿por qué decimos que no podemos? ¿Por qué decimos que esto no es para mí? Si Dios usó hombres que no tenían conocimiento, no tenían la preparación, pero Dios siempre va a ver tu esfuerzo, siempre va a ver que tú anheles, que tú quieras, que tú hagas algo para Él, para que Él actúa donde tú ya no puedes. Eso es lo que Dios va a hacer cuando nosotros ya no podemos hacer. No hay nada imposible para nuestro Dios. Mis ojos, mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista David. Antes de que tú llegaras aquí, Dios ya te conocía a ti. Dios ya sabía que ibas a estar aquí. Pero ¿por qué no hacemos las cosas? Porque no hemos entendido nuestra identidad muchas veces. Usted muchas veces le da crédito a lo que dice el ser humano. A mí me han dicho de todo, que no sirves para nada, que no eres bueno para esto. Me dicen tantas cosas, pero no depende. Mi identidad no depende de lo que dice el ser humano. Mi identidad depende de lo que Dios dice que soy. Y hasta que usted no entienda eso, no va a hacer las cosas, porque usted siempre se va a limitar y usted va a decir, esto no es para mí.
Pero en el nombre de Jesús le digo que usted fue enviado en esta tierra para cosas grandes, para la gloria de nuestro Dios. Nosotros somos creados para más, para más, para más y para más. 40 años sin haber dado un paso, pero ese día llegó. Pedro le dijo: levántate y anda, y él se fue. Es lo mismo que nos dice Jesús: levántate, ve, haz algo más para el Señor. Si tú eres músico, mira, este piano no sé si tiene 300 o 400 sonidos. Mira, 5 años llevando el mismo sonido, hay 400, dale el uso a ese piano. Yo sé un poco de eso. Y no, haga algo, el Espíritu Santo te va a dar algo nuevo. Cante para el Señor, prepara para el Señor. Nunca voy a estar de acuerdo con que dice: lo hago para el Señor. Sí, pero el Señor sabe que tú te puedes preparar mejor. El Señor sabe que tú le puedes dar más tiempo. El Señor sabe que tú te puedes instruir. El problema es, somos conformistas porque tenemos una discapacidad en la mente que no podemos hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Tú no tienes una discapacidad física con otro ser humano. Todos somos seres inteligentes. No todos tenemos el conocimiento. Y ahí es donde yo quiero que usted entienda que tenemos que prepararnos. El conocimiento se adquiere cuando uno se prepara, cuando uno se instruye. La sabiduría es honrar, temer a Dios. La dificultad que tú tienes en las manos de Dios es algo precioso. Es donde Él se glorifica, es donde Él actúa. Usted canta para el Señor, prepárese. No después viene a buscar sus cantos aquí cuando ya es hora del culto. En la casa uno ya se preparó, ya sabe qué es lo que va a cantar. Uno ya sabe, en el baño cante para que esa voz se afine. Yo no leo porque predico, yo leo porque soy hijo de Dios y quiero saber lo que mi Padre me dice a mí. Hay que prepararse. Si el mundo lo hace mejor, ¿por qué nosotros no? Tenemos que hacer lo mejor para Él, porque cuando Jesús estaba cargando la cruz estaba pensando en mí. Él dio lo mejor de Él. Yo ahora voy a vivir para Él, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Nos ponemos en pie. La discapacidad se puede ser, la definición es que hay física, pero yo hablé de la discapacidad mental, porque aquí en la mente hay cosas que nos limitan, y es el mental solamente, es mental solamente. Los jugadores dicen, esto es fútbol, pero es una realidad. Hace 10 años atrás, cuando un equipo le tocaba con Brasil, Italia, Argentina y Alemania, según dicen los estudios, ellos mismos lo confiesan, que antes de entrar a la cancha ellos ya habían dicho que ya perdimos. Entonces cuando entraban a la cancha, sí iban a perder, porque ya mentalmente ellos ya habían perdido. Hasta que alguien los instruyó y les dijo: ustedes son 11 contra 11, ustedes pueden vencerlos. Hoy ya no vemos esa gran diferencia. El diablo así nos hace a nosotros. Muchas veces nos dice: no puedes, tú no lo vas a hacer, no fuiste para eso. Tú no puedes hacerlo. Pero hoy en esta noche el Señor Jesús sí lo puede. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos hijos de Dios. El enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario, y ahora Él está en la planta de nuestros pies, porque Cristo triunfó. Ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano, mi hermana, si usted se dedica su vida para la gloria de nuestro Dios. Amén. Siempre quiero invitar a nuestros amigos que nos ven a través de este canal. Es cierto, como humanos tenemos limitaciones y hay cosas que no se nos van a dar, pero es para que la gloria de Dios sea vista en nuestras vidas, para que la obra de Él sea vista en nuestras vidas, y que toda la honra y toda la gloria sea para Él. Si deseas aceptar a Jesús, yo te hago esta invitación, que le abras tu corazón y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias te doy por venir a esta tierra. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Hoy te abro mi corazón. Perdona todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén.